Muy buenos días, queridas amigas y amigos de BPI TV, de Alba Cecilia en directo. Gracias por estar allí. Un año nuevo, 2019. Estamos apenas comenzando el año y tenemos que sonreírle a la vida, tenemos que sonreír y dar gracias a Dios por estar donde estamos, por tener trabajo, por tener salud, que es lo más importante. Para quienes no tienen nada de eso, pues bueno, pensar que vienen momentos buenos, porque nosotros los venezolanos nos hemos caracterizado a lo largo de los años por ser positivos, por ser optimistas, por ver el futuro cercano, aunque no lo tengas tan cercano, como algo positivo y como algo realmente va a impactar tu vida. Así que pensemos en eso para comenzar el año. Yo los abrazo fuertemente y les deseo un feliz año 2019 en nombre de todo este equipo, de mi equipo de trabajo, Miguel Ángel, Memín, Magna Velázquez, nuestra productora, y esta servidora, Alba Cecilia Mojica. Alba Cecilia en directo continúa con ustedes a través de BPI TV todos los miércoles, como estamos haciéndolo en el día de hoy que estamos arrancando el año. Y quise hacerlo con la parte emotiva, cómo nos sentimos, cómo estamos los venezolanos, cuál es el diagnóstico que hace un especialista de cómo estamos desde el punto de vista de nuestra sensibilidad, de nuestro día a día, de nuestra emotividad. Estamos deprimidos, estamos angustiados. ¿Qué tenemos? Tenemos grandes incertidumbres con este año que comienza. Y para ello vamos a conversar con Yorelis Acosta. Ella es psicóloga clínica y psicóloga social y tiene un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Yorelis, bienvenida y bueno, feliz año nuevo. Gracias, feliz año Gracias también. por permitirnos conocer de tanto que has estudiado y tanto que has investigado sobre esto. ¿Cómo catalogarías tú ahorita el venezolano? ¿En dónde estamos? Sí, yo tengo años trabajando el estado emocional de los venezolanos. Me preocupaba por varias razones. Primero, si nos tomamos el espacio de observar la cara de los venezolanos en los distintos espacios, no es la alegría precisamente lo que nos estaba diciendo esa cara. Y como tú señalabas, la primera característica del venezolano en todos los estudios, en todos los espacios, cómo nos conocen a nosotros, porque somos un pueblo alegre. Y cuando pensábamos, el venezolano es alegre, es la primera cualidad nuestra. Pero eso no me decía la cara de la gente en los distintos espacios. Y lo otro es qué dice el venezolano. El venezolano está muy golpeado por la situación país, por la crisis, por el empobrecimiento en todos los aspectos, en todos los niveles sociales. Hay una crisis muy aguda, una crisis que se ha acentuado en los últimos años, pero no es una crisis que tiene 2 años, 3 años, es una pérdida de espacios, de libertad, de calidad de vida, que hace mella, por supuesto, en su psicología, en su mente y en su cuerpo. Entonces el cuerpo y la cara del venezolano me decía que estábamos muy golpeados por la crisis. Y lo otro es que ya está demostrado que vivir procesos recesivos económicos va a afectar la tranquilidad de las personas. Es decir, que teníamos muchos elementos negativos sobre nuestra espalda, por decirlo de esta manera, que nos van a afectar. Por tanto, había que protegerse psicológicamente para vivir en Venezuela. Nosotros nos teníamos que proteger y eso es lo primero que tenemos que decirle a las personas. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, proteger, vamos a partir de conocer la magnitud de la crisis, conocer cómo nos afecta a nosotros, cómo nos afecta emocionalmente, identificar la emoción que nos domina o que principalmente nos acompaña, con qué emoción estamos enfrentando la vida. Hay personas que, si tú haces ese ejercicio, viven desde la rabia, desde la tristeza, desde la frustración, ¿no? Gente muy molesta, porque nadie se esperaba una situación como esta. Claro. Incluso los economistas se han quedado cortos en relación a sus pronósticos. Ha sido un deterioro muy, muy agudo. ¿Y qué significa para una calidad de vida de un ser humano vivir desde la rabia? Bueno, te vas a enfermar, eso es lo primero, porque cada emoción tiene un componente fisiológico. Entonces, vivir desde la rabia significa que puedes escuchar las palpitaciones de tu corazón, se va a acelerar, van a alterar funciones, vas a estar estresado, no vas a dormir bien y el sueño es importante. Tenemos casos en los últimos tiempos de personas que les ha dado un infarto durmiendo o que el sueño es muy intranquilo, que no logras desconectarte de nuestra cotidianidad y no descansas bien, entonces ya te levantas con mucha más irritabilidad y así no puedes enfrentar el día a día. Eso además va a afectar tu creatividad, tu productividad, tu concentración, ¿verdad? Y además tu estado de ánimo. Cualquier persona que se te acerque y te salude, hola, ¿cómo estás? Aquella persona molesta,
pues tú vas a sentir que es una sobrereacción en vez de un saludo, simplemente, hola, ¿cómo estás? El que está molesto te va a decir así, pero se nos va a enfermar. Hay mucha gente que está padeciendo muchas enfermedades o que se te sube la tensión y no puedes vivir, no nos los merecemos, no nos merecemos vivir desde la tristeza o desde las emociones negativas. Y eso está pasando con la familia venezolana, doctora. No solamente es una mamá o un papá el que se deprime en casa, hay depresiones también infantiles. Sí, los niños están siendo afectados, es por eso te digo, todos estamos afectados con la crisis de distinta manera, pero si tú no te proteges, te vas a ver mucho más afectada. Para mí los grupos vulnerables, por supuesto que son los niños y los ancianos en estos momentos. El tema de la hiperinflación es muy difícil de comprender para uno mismo, entender que todos los días las cosas se están moviendo, que no hay manera de poder planificar con cierto margen de menos error. Para una persona mayor, pues estos números tan grandes que estamos manejando es muy difícil. Y generalmente las abuelitas que están metidas en nuestra dinámica familiar ayudan, van al mercado, entonces sufren porque volvieron a subir los huevos, volvió a subir la carne, no alcanza el dinero, entonces hacer una sopa significa pues una fortuna, entonces protegerlas implica incluso, bueno, vamos a resguardarlos un poquito en casa, que no estén frente a ese montón de ceros que nos afectan y que no entienden, ¿no? Hay muchos diagnósticos que se dieron antes de finalizar el año y hablaban de unas navidades tristes. Normalmente las navidades venezolanas han sido navidades alegres. ¿Cómo manejar en el núcleo familiar las navidades tristes y un año nuevo triste? O sea, que un 2 de enero arranque una persona diciendo, Dios mío, ¿qué viene? ¿Qué nos depara el destino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles van a ser los destinos políticos de este país y económicos? ¿Cómo me va a seguir afectando el bolsillo? ¿Voy a tener con qué darle de comer a mis hijos? Bueno, me hiciste muchas preguntas, Tranquila que lo vamos desarrollando a lo largo pero del programa. todas esas preguntas dan vuelta en la mente del venezolano y no las podemos responder todas, pero sí podemos tomar el espacio, eso es necesario. Vamos a hacer un stop ahora que estamos comenzando el año para imaginarnos, bueno, cómo va a ser este 2019 y ya sabemos que va a ser un año muy difícil, pero quitarnos los lentes de la tragedia, eso es muy importante porque estamos viendo todo y estamos como parados en la tragedia. Bueno, este va a seguir siendo un año difícil. Incluso la reconstrucción país no va a ser mágica, no va a ser en 6 meses. La reconstrucción va a ser larga, pero por supuesto con luz al final del túnel, que es diferente, eso se llama esperanza. Tú dices, bueno, estamos en un momento difícil, pero voy para allá y las cosas van a ir mejorando. Eso no lo vemos todavía y es el momento más difícil. Mucha gente ha perdido esa esperanza. Sí. Pero se recupera, doctora. El bombillo se les apagó, ¿verdad? Una de las razones que yo digo que me quedo en la universidad, que no es por el salario obviamente, ni por las condiciones de trabajo, es por trabajar con los jóvenes. Los jóvenes te lo dicen, profesora, yo me tengo que ir porque no veo nada. Cuando dices nada, es esa percepción de realidad y de futuro que tú dices no está acá. Que tiene un muro ya puesto enfrente, ya. Sí, y fíjate la capacidad de soñar despiertos, que significa yo cierro los ojos y yo me sigo imaginando una Venezuela, unos planes. Tenemos que volver a recuperar nuestra capacidad de soñar despiertos. Y hay gente que dice cierro los ojos y no veo nada. Entonces vamos a soñar despiertos con este año que merecemos, pero identificando que va a ser un territorio muy difícil y cuáles son mis competencias para seguir adelante. ¿De qué me voy a valer yo? ¿Cómo identifico las competencias de cada uno? ¿Cómo los seres humanos identificamos nuestras competencias? ¿De qué se trata? De hacer lo que sabemos hacer para producir, para ayudar, para aportar un granito de arena. Fíjate, y partimos de que es otro contexto. No puedo seguir haciendo lo mismo porque es otra Venezuela. O sea, que hay que proponerse acciones diferentes a lo que hemos estado haciendo. Pero además aceptar esta nueva realidad. Son otros tiempos con las familias fracturadas o divididas, con gente aquí y allá, pero que también podemos estar en contacto con ellos. O sea, muchas mamás que se quedaron aquí. Yo hablo con mi mamá todos los días, ¿no? A través de hola mamá bendición, o le mando un mensaje, estoy en contacto directo. Esa oportunidad no la teníamos tú y yo hace unos años cuando uno pensaba, bueno, me voy a ir del país, me voy a ir a estudiar fuera. Eran otras condiciones. Entonces no podemos magnificar
esta situación, pero sí conocerla. Entonces, partiendo de que es una Venezuela diferente, que es un contexto diferente, bueno, ¿cómo me voy a conducir en esta Venezuela diferente? ¿Y cuáles son mis recursos? Y hay recursos de distinta índole, desde mis recursos económicos, cuáles van a ser mis ingresos, cómo puedo generar otros ingresos. En hiperinflación todos tenemos que trabajar más y tenemos que producir otros ingresos. ¿Qué cosa puedo yo aprender a mediano plazo, a corto plazo, que me produzca otro dinero? O con quién me puedo yo aliar, ¿verdad? Sumar esfuerzos y podamos generar otros ingresos. Entonces, aspectos económicos, laboralmente, cómo me va a ir, emocionalmente, cómo me siento cómo me siento frente a la crisis. Esa pregunta hay que hacértela. ¿Me siento débil o la crisis me va a seguir aplastando? ¿Me siento fuerte para enfrentar el día a día? Bueno, me siento débil. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que descansar, tenemos que recuperarnos, tenemos que llenarnos de otros elementos motivadores, retos, proyectos, etcétera. Y también, bueno, mis recursos sociales, cuáles son mis familiares, quiénes son mis amigos, porque a la hora de uno sentirse mal, siempre es importante una llamada, con quién cuentas, a quién puedes llamar, con quién puedes compartir un café que te ayude un poco a motivarte. Muy bien. Bueno, seguimos conversando con la doctora Yorelis Acosta, interesante para este inicio de año, así que ya venimos recordándoles siempre que nuestras amigas de Tienda Charrasca van a estar abiertas muy pronto. Estén pendientes porque van a seguir sacando outfits como este que tengo yo puesto en el día de hoy, muy elegante por cierto, para estas temporadas de Navidad, de Año Nuevo, y bueno, siempre allí presentes con nosotros como buenas emprendedoras que son. @Tienda Charrasca. Ya venimos con más. Ante la adversidad, hemos estado allí, dándole voz a los que no la tienen, llevando la información en vivo y en directo en cualquier rincón donde un venezolano se encuentre. En estas fiestas queremos que continúes estando informado. Es por ello que desde la familia BPI TV, esta Navidad te dejamos cerca del pesebre nuestro regalo, la app BPI TV, para que juntos continuemos venciendo la censura. Este nuevo año 2019, el reto continúa. Seguir manteniéndolos informados mediante todas nuestras plataformas y recordarles que la unión, el respeto, la tolerancia y el trabajo juntos ayudará a reconstruir la Venezuela que tanto nos merecemos. Feliz Navidad y próspero año, Venezuela. Te desea la familia BPI TV. Bueno, una vez más recordándoles que hay emprendedores maravillosos en nuestro país que siguen luchando por esa Venezuela que queremos todos construir, y uno de ellos es Óptica Berlut, agradecida como siempre de que me permitan mi salud visual a través de ellos, que son unos profesionales que están al mando de esta empresa que está en San Cristóbal, pero que llega a cualquier parte del país. Óptica Berlut. Vamos a seguir conversando con Yorelis Acosta. Yorelis es psicóloga clínica y social con un doctorado en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ella hablaba justamente de mantenerse en este mundo de investigación de la universidad, que es tan importante para un país, sí. Yorelis, porque cualquiera que sean las cifras que ustedes descubran o las investigaciones que se hagan, nunca en una universidad van a quedar engavetadas. Siempre son motivo de referencia para cualquier gobierno serio
que quiera hacer Sí. uso de esas cifras y de esas investigaciones que ustedes Sí, hacen. y en momentos difíciles, pues las universidades tienen que estar también al servicio de. Y hemos tenido ejemplos importantes en otras partes del mundo donde los gobiernos tienen dificultades y llaman a especialistas y llaman a las universidades para sumar esfuerzos. Pero, bueno, haciendo grandes esfuerzos de no abandonar esos espacios, por supuesto, la Universidad Central y todas las universidades que son centros de reflexión sobre la situación país, pero también de soluciones, en el caso de la Universidad Central, con grandes dificultades, pero no nos podemos dejar abatir. Siempre, yo creo que la modernidad te ofrece otras opciones que no tenían antes. Yo pienso en investigar en los años 80, que no teníamos computadora ni internet, aunque el internet no falle. Era meterse en una biblioteca, ¿sabes? A revisar, a fotocopiar, a subrayar o a llevarte el libro. Hoy Sí. día, pues yo llamo a mis amigos que están en el exterior, a mis colegas, ¿qué fue lo último que escribiste? Entonces, esa es la posibilidad que tenemos también de mantenernos actualizados, de intercambiar. Y bueno, si no puedo asistir a algún congreso, desde acá pido conectarme online, pido, me grabo y mando mi cuestión. O sea, hay muchas formas de mantenernos conectados. Y nace en Sendes, donde yo trabajo, esta línea de investigación de lo psicosocial, de lo emocional, porque lo emocional también tiene que ver con el desarrollo del país. Pensamos Por que supuesto. el desarrollo estaba más ligado a la economía, a la salud, a lo tecnológico, a la educación, pero un pueblo sin esperanza, un pueblo desanimado, estas emociones colectivas, lo que yo he llamado las emociones de la crisis, han puesto en evidencia de que si no nos sentimos fuertes para enfrentar nuestro día a día, si tú te sientes desanimado, no vas a dar todo de ti. Y las emociones son nuestros lentes con los que vas a ver Es el que mundo. hablamos de hiperinflación, hablamos de precios, hablamos de dolarización, hablamos de economía, hablamos de la situación social, pero poco nos detenemos en pensar el estado emocional de una sociedad. Y como dice usted, una sociedad deprimida no es una sociedad productiva, nunca. Si lo queremos ver empresarialmente, también las empresas están encontrando con que la gente va a trabajar con sus dificultades y sus preocupaciones. Entonces, si tienes rabia, si tienes... Y no hay una sola manera de sentir. En el estudio que yo titulé Mapa Emocional de Venezuela, Sí. efectivamente, la tristeza era la emoción que aparecía arriba. ¿Para qué me sirvió esto? Para prepararme para proteger a las personas que estaban en tristeza. La tristeza se me podía ir hacia estados más patológicos, hacia la depresión, por ejemplo. Todas las emociones, y es bueno decirle a las personas, tienen dos caras. La tristeza también me puede llevar en una primera fase a contactarme conmigo misma, a preguntarme qué me pasa, cómo puedo salir de esto. Este momento de reflexión es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos casos depresivos que te pueden llevar al suicidio? Porque además también la doctora Yorelis Acosta llevaba adelante una campaña con una serie de colegas que están acompañándola y nos sumamos a eso porque le damos repost todas las veces que sea necesario a todo ese mensaje que se está dando para evitar que sigan creciendo las cifras de depresión acompañados con un suicidio, Sí. por ejemplo. Si hace 3 años la depresión era la emoción número 1 y tenemos una crisis tan aguda, ya yo esperaba que se me intensificaran las emociones negativas y algunas personas pudieran pensar en el suicidio. Además, eso está comprobado, está estudiado. Recesiones económicas van a empujar al menos 2 elementos, que es migración y suicidio, y lo estamos viendo. Si tomamos fotografías de nuestras fronteras, vemos un montón de gente que se fue en el 2018 espantada, como una estampida de gente huyendo de la situación país. Y otras personas podían sentir que aquí tampoco tenían salida, que no tenían ayuda y se quitaron la vida. Los números son muy alarmantes, pero ¿Los tienen? estamos este año comienzo el primer estudio epidemiológico de Venezuela, pero más allá del número, apoyar a las familias que tengan que atravesar por una situación como esa. ¿Cómo te reconstruyes familiarmente después que has perdido un hijo o la mamá o el papá en una situación así? O sea, es lo inesperado, es lo abrupto, ¿no? de esto. Una decisión de ese tipo, ¿no? Porque además, si tú estás enfermo, aunque sea una enfermedad fuerte como el cáncer, tú dices, bueno, tengo 6 meses, lo voy a intentar, ¿sabes? Y tienes 6 meses para despedirte de la gente, 1 año, pero esto no, esto un día entraste y encontraste una situación así como esa. Y sobre todo el saber como miembro de una familia que de pronto tienes a otra que está pasando por una situación similar,
saber cuándo se prende la alarma, doctora. Exactamente. Entonces, lo otro bueno de esto es que puedes trabajar prevención de la depresión y el suicidio. Lo primero es que hablemos de la depresión, que diferenciemos entre tristeza y depresión. La tristeza es un estado emocional momentáneo y tiene una causa específica. Todos en esta situación país nos podemos sentir tristes porque hay suficientes elementos, o que tú te sientas triste porque sientes que tu hijo, que un familiar se está yendo, un compañero de trabajo, pero tú tienes que salir de ese estado emocional. Si tú te quedas en la tristeza, te va a intensificar y más la situación país, estamos viendo cómo está apareciendo la depresión como una enfermedad, ¿verdad? Sí. Y más allá, un paso todavía más terrible es tomar una decisión como esta. Entonces, fíjate el proceso. Si tú das información, si tú tienes una buena asistencia, si tú tienes servicios de salud física y psicológica, tú puedes prevenir, tú puedes atajar, tú puedes dar el medicamento, en el caso de que lo requieras, puedes dar información y en muchos casos el aliento, la palabra, el abrazo es muy terapéutico también, que esta persona deprimida sienta el acompañamiento, que no está sola. Lo peor que puede hacer una persona en tristeza profunda es quedarse aislado. Y la familia tiene que estar atento de eso. Por eso yo digo que la gran responsabilidad que tenemos los que estamos en el área o los que sentimos un poco más de fuerza, de oxígeno para enfrentar esta situación, tienes que estar alerta a tu alrededor, tómense ese tiempo de pensar en sus amigos, en sus amigas, en sus familiares, aquellos que están aislados, aquellos que están diciendo, yo me siento mal, yo me siento triste, no quiero salir, porque son ya señales de alarma y podemos atajar. Cuando trabajamos... ¿En esta campaña se habla de todo esto, en la campaña que ustedes llevan adelante a través de los distintos medios, los influencers de nuestro país? Bueno, sí, y estoy muy contenta dentro de todo que sumemos esfuerzos. Yo doy clase también en la Escuela de Comunicación Social de la Católica y le digo a los alumnos, fíjense cómo psicología y comunicación social tienen unos espacios de intersección y no lo pensamos de esa manera. Cuando ellos tienen que estudiar psicología, entonces, ay, profesora, el libro es importante, pero tiene una práctica mucho más interesante. Entonces sumamos esfuerzos y estamos creando una cuenta que se llama @superodepresión, tanto en Instagram como en Twitter, para todas aquellas personas, y las personas nos están escribiendo y vamos canalizando eso. No están solos, tiene una alta incidencia, incluso en el mundo, la depresión tiene una alta incidencia en el mundo, y nosotros queremos hacer una red que se sumen muchos psicólogos, que se sumen muchos periodistas también para dar esta información y ayudar a aquellas personas. Que hablemos en principio de depresión. Cuando la gente sufre de tensión, cuando la gente sufre de diabetes o tiene cáncer, se dice. Nos da pena decir, yo tengo depresión, yo sufro de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad como cualquier otra, tenemos que hablar, tiene unos síntomas que tenemos que conocer y que la familia, los amigos, la gente que está alrededor de la persona deprimida tiene que estar atenta. Yoreli Acosta, nuestra invitada en el día de hoy en este primer programa de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Importante porque vamos a hablar también de las alegrías, no se preocupen. Claro. Pero tiene mucho que ver con esas sensaciones que tenemos los venezolanos, esa parte emotiva, de pronto me siento triste, pero de repente me entra otra vez el espíritu de que voy a seguir luchando. Y eso un poquito en eso nos estamos debatiendo y vamos a seguir conversando con la doctora Yoreli Acosta en el día de hoy. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más.
La doctora Yorelis Acosta, psicóloga clínica y social, hablando aquí justamente de estas investigaciones que se han hecho sobre la depresión, y usted decía que la depresión tiene una alta incidencia en el mundo, no solamente en Venezuela tenemos depresiones y tenemos bajas y altas de nuestra parte emotiva por lo que estamos viviendo, que no es nada Sí. fácil, ¿no? No, no es fácil. Y fíjate que cuando decíamos que el venezolano es alegre, nosotros también convivimos con otras emociones. Todos, si has perdido un familiar o un trabajo inclusive, nos hemos paseado y nos hemos puesto de cara a cara con la tristeza, con la rabia, con otras emociones. Pero la crisis nos deja otras emociones que son difíciles de identificar y de moverte, de salir de esos estados emocionales. Estados como confusión, como vulnerabilidad, colapso, duelo, este duelo intenso. El venezolano no había migrado en esta cantidad, a diferencia de que tenemos que aprender portugueses, italianos, ¿no? Españoles que migraron en otros momentos y en otras circunstancias, porque mis suegros cuentan que ellos llegaron de Portugal en barco, 3 meses en un barco. Ahorita no, ahorita, bueno, pues tienes otras opciones, pero estás en contacto con otra gente. Y después que llegaron, mandaron una carta, llegué, que esa carta se devolviera 3 meses. Sí. Pero tenemos unos nuevos estados emocionales. La desesperanza. Usted decía también el estar aturdido. Estar aturdido. Te quedó. Me quedó, ¿no? Me quedó, sí. La entrevisté hace poco en la radio y yo decía, es verdad, porque uno a veces se siente aturdido. Esa claro, y que es distinto a la confusión. El estado emocional de confusión también, pero estar aturdido es que tienes tantas cosas que procesar, buenas, malas, que necesitas como ese tiempo de, bueno, stop. Y eso es lo primero que podríamos también señalarle a las personas que nos ven, y es que hay que bajarle 2, como dicen los chicos. O sea, Caracas lleva una velocidad muy intensa, Venezuela lleva una velocidad muy intensa, nos pasan demasiadas cosas, aquí el país es muy noticioso y hay gente que quiere estar consumiendo eso. Si le suman las redes, vamos a colapsar. Entonces hay que saber filtrar la información, incluso dosificar el uso de las redes. Yo llego a un momento en que apago mi teléfono, de que el teléfono no entra a la habitación. Si voy a consumir las redes lo hago. Mira, los periodistas me miran así, pero ¿cómo no voy? Sí, eso hay que hacerlo porque sabemos que las redes no solo conducen información buena, sino también mucha información pero que no te es que va... no solo decimos así, sino que es que lo que nos está pasando es un fenómeno tan increíble que uno como periodista, de pronto tú dices, ay, no voy a escuchar un poquito de música, te vas en un lugar, ¿no viste lo que pasó? No, es que lo que pasa es que tenía el teléfono. Exacto. No puede ser, no estás enterado. Entonces uno se siente hasta responsable de eso, doctora. Sí, y hay que hacer un énfasis. Hay días que yo, además, como tú lo señalas, es un tema duro trabajar el suicidio, pero ver a las familias, ver esta incidencia, ver la afectación de la crisis a los venezolanos, hay que decírselo, ¿no? O sea, nos están pasando estas cosas y esos son los temas que yo tengo que investigar, lo que está en el tapete. Para ayudar. Para ayudar, pero también aprender a protegerme, porque cuando tú dices soy psicólogo, hay tristeza o tengo que apoyar a una familia que está atravesando por una situación muy difícil, bueno, ¿cómo hago para llegar a mi casa y también inyectarle entusiasmo a los míos y no contaminarlos? Entonces tengo que cuidarme y ese es el próximo proyecto que tenemos con los periodistas que también se exponen a situaciones muy difíciles. ¿Cómo reseteamos? ¿Cómo podemos quitarnos esas noticias tan negativas que generalmente los titulares son negativos, uno despierta con una noticia difícil, los periodistas que cubren sucesos que tienen que estar frente a momentos difíciles, entonces bueno, cómo darles herramientas también para hacer higiene mental, y en estos momentos es importante. Creemos que además en crisis la recreación tiene que estar fuera o reírnos es... Además te lo critican. Exacto. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te diviertes? ¿Fuiste al teatro? Ojalá todos pudiéramos ir al teatro. No, es todo lo contrario. ¿Fuiste a comerte a algún restaurante? Ojalá todos pudiéramos. Y eso está pasando mucho en las redes sociales. Se están utilizando mucho esta tecnología, estos avances para dañar. Es un poquito... En tiempos de crisis sale el lado oscuro del ser humano, doctor. Sí. Hace poco me dijeron que los amigos nos acompañamos en las buenas y en las malas, pero en etapa de crisis es diferente. O sea, los comportamientos cambian y debemos tener esos espacios de reflexión, identificar. Ya tú reconoces que hay emociones de la crisis, el estado de aturdimiento, de colapso, de confusión, de vulnerabilidad, de ansiedad generalizada y de desesperanza. Pero cuando yo pienso en desesperanza, la desesperanza es aprendida. Eso quiere decir que la podemos desaprender o podemos aprender otras competencias que luchen contra la desesperanza. Y lo contrario es tener esperanza. Así que ser optimista, tener esperanza,
tener confianza, son comportamientos que nosotros deberíamos estar inculcando y modelando a los niños para que ellos aprendan a ser optimistas ante la adversidad, porque problemas vamos a tener todos. Fíjate que muchos venezolanos que se están yendo a otros espacios, entonces te llaman y te dicen, aquí se trabaja muchísimo, aquí también hay problemas, en todas las sociedades hay problemas y en todas las sociedades hay que trabajar mucho. Nosotros necesitamos ahorita en Venezuela trabajar mucho para salir de la crisis. Sí. Y es ese entorno familiar que tenemos que ayudar nosotros también como padres que somos. O sea, saber que nuestros hijos han tenido que aprender a vivir también escuchando los problemas. Antes uno era como más feliz. Hoy en día tú te sientas en una mesa y empiezas a hablar de las cosas que están pasando. En consecuencia, tenemos que dosificar la queja. Alba, tenemos que dosificarla. De Si acuerdo. vamos a comer, entonces démosles gracias, este es el espacio de la comida, vamos a hablar de cosas positivas, a los niños también les pasan cosas buenas, interesantes, proyectos en sus colegios, ese es el momento para hablar, y bueno, y dosificamos el momento de la crisis, ¿verdad? Porque nuestros niños también se están afectando. Y yo pienso además que el gran legado para nuestros hijos es: mi mamá en crisis se levantó, mi mamá ante los problemas resuelve, y no es que mi mamá ante los problemas, ¿sabes? Colapsas, no, mi mamá me está dando un ejemplo, y a mis alumnos, de que ante una situación difícil lo importante es resolver, porque todos nos vamos a encontrar en momentos difíciles. Es una forma de ir modelando la conducta de nuestros hijos también. No hay, aquí la Cenicienta quedó en los cuentos, ¿verdad? O sea, Sí, señor. todos vamos a tener problemas. Los niños en sus distintas edades, la adolescencia te presenta otros retos, tu etapa laboral te presenta otros retos, y la solución es esa, es buscar maneras de salir exitoso en todas esas etapas. Doctora, las cifras de depresiones cambian de acuerdo a cómo va mejorando una economía de un país o cómo va empeorando. ¿Eso está comprobado científicamente? Sí, hay estudios importantes, tengo más de 6 meses estudiando un tema tan duro, y las recesiones económicas correlacionan positivamente, o sea, correlacionan con la depresión, se llama así una correlación positiva, es decir, que cuando a más crisis, mayor número de suicidios, por ejemplo. Pero también se han encontrado otros países donde los servicios de salud son muy buenos y los suicidios no aumentan. ¿Por qué? Porque empezamos a proteger, empezamos a dar información útil, las personas cuando se sienten mal saben a dónde acudir, y puedes entonces paliar con medicamentos, con terapia, con recreación, con información y sobre todo con buenos servicios de salud a aquellas personas que estén en los grupos vulnerables. Exactamente. Y por otra parte, la ansiedad puede llevar a una depresión. O sea, si la gente se siente ansiosa, que es un poquito el sentimiento generalizado que tienen los venezolanos, podría ir creciendo, y ahí es donde aparecen los señales de alarma que usted decía que uno tiene que saber: esta persona está cambiando, su actitud no es la misma. Hay varios tipos de depresión, y un tipo es una depresión ansiosa. La persona además anda, sabes, acelerado, con mucha energía, con mucha confusión, y andas con un estado de alerta encendido ante todo. Esa es la diferencia con una tristeza, por ejemplo. La ansiedad es un estado de alerta ante todo el contexto, no hay algo específico. Entonces es muy, muy difícil de detectar o de controlar por eso mismo. Y tú dices, bueno, mi tristeza es por esto, porque se fue mi hijo, por ejemplo, o porque el presupuesto no me alcanza, es algo específico, pero la ansiedad es mucho más generalizada. Entonces enseñamos al paciente a decir, bueno, ¿ante qué cosas específicamente tú te sientes de esa manera? Y después hay unas depresiones que son más o menos normales, entre comillas. Una depresión posparto, ¿verdad? Claro, Tú lo sí, esperas. sí, sí. Una depresión por estación. En el invierno hay personas que tienden a deprimirse un poco más, ¿verdad? Pero bueno, a mí me toca estudiar este contexto y saber que en este contexto donde tenemos tantos elementos negativos, esto va a incidir en la tranquilidad de las personas. Pensemos además que el bienestar y nuestra fortaleza depende de la tranquilidad que podamos tener para enfrentar los momentos difíciles. La doctora Yorelis Acosta nos acompaña hoy en este primer programa de inicio de año. Ahora vamos a hablar de la parte positiva, vamos a hablar de cómo salir de estas emociones, por lo menos qué, digamos, qué varita mágica nos puede dar ella como para ayudarnos. Quizás también podríamos preguntarle a la doctora Yorelis si nos ayuda un poco la mejor alimentación. Estos son tiempos en que uno dice, voy a empezar a alimentarme más sano, voy a hacer ejercicio, dieta, voy a hacer ejercicio, hacia eso iba. Así que en solo minutos lo conversamos con ella.
En La Diana es un mini reportaje en el que hago una revisión de las noticias más llamativas de los últimos días y sus implicaciones. Mi intención es relacionarlas unas con otras para luego atinar justo en el centro de su importancia y dejarlos a ustedes pensando en sus consecuencias. En La Diana tiene pluma aguda e inteligente, también un guiño con humor negro como sello de autenticidad. Justo en La Diana, allí es a donde todos debemos apuntar. La doctora Yorelis Acosta, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo social y psicólogo clínico. Y bueno, le hablaba de la esperanza, de pensar en emociones positivas. Doctora, estamos arrancando el año y hemos hablado ya a lo largo de esto, hemos hablado de las depresiones ciertamente, pero también de cómo salir de ellas. Y yo creo que siempre la esperanza y el futuro y la luz al final del túnel es lo que uno ve cuando uno está bien, ¿no? Desde su punto de vista, de su estado de salud, en su entorno familiar, en su entorno social. Incluso cuando es una emoción positiva la que te acompaña, te levantas con más energía. Pensemos en estar enamorado, que es el amor como emoción positiva. Bueno, a la gente le gusta porque pasa algo en el cuerpo, te levantas, te provoca arreglarte mucho más, vas a llamar a la persona querida. Nosotros nos deberíamos despertar así todos los lunes y todos los días, ¿verdad? Voy a trabajar, cuál es el proyecto que me espera, me voy a comer el mundo. Entonces hay que moverse hacia estos estados. Yo creo que 2019, ¿qué podemos decir? Va a ser un año difícil, ya lo sabemos, ¿para qué vamos a seguir hablando? También pensar, bueno, ¿qué lecciones me dejó el 2018? Yo creo que nosotros somos unos héroes. Nosotros hemos ensayado muchas cosas y hemos resistido y hemos aprendido. Entonces vamos a empezar a sacar las cosas buenas, ¿verdad? Y las negativas. Este año me dejó tal cosa, aprendí, me dejó amigos nuevos, me dejó experiencia y hay que ponerse retos. Las metas, los proyectos personales y laborales son motivadores en sí mismos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer este año para, bueno, ya no vamos a hablar más de la crisis porque estamos en plena crisis? Sí. ¿Cómo la voy a sortear? ¿Cuáles son este inventario de recursos económicos, sociales, ¿verdad? Que emotivos. ¿Cómo me voy a cuidar? Y cuidarse implica, por lo que tú decías, la alimentación, bueno, hacer ejercicio, hay que cuidarse. Y en el caso de la alimentación, pues nos van a llegar muchos comentarios, pero alimentarse en estos momentos es qué tengo, cómo lo preparo de manera creativa. Con lo que tengo. Con lo que tengo, cómo lo presento también de manera interesante. Yo creo que las mamás ahí también hemos ensayado muchas cosas y decirle a los niños, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, darle gracias a Dios, cómo mejoro esa alimentación que siga siendo nutritiva con las cosas que tenemos y hacer ejercicios importantes. Aunque no nos guste, aunque no seamos la sirenita, aunque, ¿sabes? Hay que buscar un espacio de hacer ejercicio. Claro. O cuidar el cuerpo, es importante. Porque pero fíjate que como una meta. No, tienes que hacerlo. Primero porque ya la edad nuestra, también el cuerpo te lo va a exigir. Pasa facturas, y mientras más joven comiences, pues vas a conservarte mejor. Pero si a ti te da un infarto, si tú sufres de la tensión, si tú tienes depresión, inclusive te van a mandar a hacer ejercicio. O sea que el ejercicio en sí te produce hormonas que te van a ayudar con el bienestar y al final a la felicidad. Entonces, y lo otro, ¿cómo superas la tristeza? O sea, ¿cómo te levantas de eso? Recordemos que tristeza es un estado momentáneo y digamos que está en el extremo de ese continuo que yo ubico la tristeza y la depresión en el otro lado. Entonces, conductualmente nosotros podemos hacer cosas que me muevan. Por ejemplo, yo puedo pensar qué cosas me dan alegría, qué cosas me activan.
Hay gente que dice, bueno, escuchar un tipo de música te activa, así como hay un tipo de música que te puede calmar. Incluso la teoría del color, si tú estás triste, deprimida, te vas a vestir como de oscuro. Bueno, evite esos colores. Ya, ¿qué otra cosa? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? Dime algo que te dé alegría, por ejemplo, de cosas que tú puedes hacer que te den alegría. Jugar golf. A mí Entonces, me gusta. bueno, fíjate, entonces llamas a una amiga, llamas a tu esposo, tu hijo y dices esta tarde, o lo tendrás en tu agenda semanal, esa es una de las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, bailar da alegría, ir al cine, ir al teatro, o sea, las artes, el contacto con las artes también te ayuda, Sí. leer también es importante, escribir cuando la gente está Es como aturdida. sacar tu tiempo, ¿verdad? Sí, este espacio para nosotros de otras actividades que compitan con el quejarse y Ajá. estar solamente en este estado negativo. Claro, tenemos Entonces, que salir de ese estado de que entonces de no se quede quejadumbre. solamente en la queja y en la parálisis, hay que hacer cosas. Y ya el hacer te empieza a activar físicamente y psicológicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, desde escribir, escuchar música, llamar a una amiga, contarle mi situación, ¿verdad? Compartir algo. Y eso te comienza a hacer creativa. Yo practico yoga y lo tengo que confesar, no es de las cosas que más me guste hacer, no es de lo que más disfruto, pero lo puedo hacer en mi casa, porque empezamos a pensar en una ciudad como esta, que si es costoso, que si no puedo caminar, que si no puedo salir, que si no tengo tanto No me da tiempo. tiempo de llegar, salir. Exacto, entonces, ¿qué necesitas para hacer yoga? Necesitas una toalla, necesitas una colchonetica y en el teléfono puedes tener un tutorial, puedes tener una serie de ejercicios, lo haces, pero las distintas posiciones del yoga a mí me ha ayudado a ver las cosas de manera diferente. Entonces tú te agachas, por ejemplo, y tú dices, oye, por allá abajo hace rato que no pasó la escoba. Y no te das cuenta, por ponerte un ejemplo Sí, sí, cotidiano, sí, 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 pero los perfecto. problemas tú tienes que verlos de manera distinta, no podemos seguir haciendo lo mismo. Es otra Venezuela, haga ese ejercicio. Bueno, si esto me está pasando, ¿qué cosa buena me puede estar dejando? ¿Cuáles son mis nuevas alianzas? Y conductualmente, o sea, conductualmente me refiero a que puedes hacer cosas que te saquen de ese estado Eso de individualmente, inanición. socialmente, ¿cómo salimos de esto? De la depresión, Yo creo de que la angustia, de la los ansiedad. ambientes también tienen que trabajarse. Ajá. Y así como a veces vemos unos avisos que dicen libre de humo, también poner espacio libre de quejas. Lo que hablábamos en el segmento anterior. Sí. Vamos a comer. No es el momento de la queja. Es el momento más bien de lo positivo, de lo propositivo. Mamá, ¿cómo hiciste esto? Esta receta me la dio tal cosa. Que tus hijos, ¿no? Cuéntame algo positivo. Y yo a la gente, que cuando tú le dices soy psicólogo, nadie le cuenta al psicólogo cosas positivas, generalmente te cuentan son sus problemas, pero también les digo, pero cuéntame algo bueno que te haya sucedido. Y entonces la gente, mira, me encontré con tal cosa. Entonces quitarnos esa es un ejercicio, no solo ver las cosas malas, sino también ver las cosas buenas que nos está dejando el día a día. Claro, cosas buenas que nos va a dejar el día a día, que nos los está dejando y que nosotros todos los venezolanos tenemos algo bellísimo, que ustedes los psicólogos lo usan mucho y la usé en estos días también, la palabra resiliencia, que es la capacidad que tenemos de irnos recuperando. Somos de muy las caídas, ¿no? fuertes, Nos somos muy levantamos fuertes. muy rápidamente, ¿verdad? Así es, o sea, tenemos años ensayando cosas y claro, ya el cuerpo nos está diciendo, o sea, atiéndeme, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo atiendo? Deje su tiempo de descanso, su tiempo de recreación, del disfrute de las artes, que es importante, de la lectura, cuide su descanso, cuide su alimentación. O sea, hábitos saludables es importante para tener un cuerpo que resista. Y espacios de tranquilidad, porque en esas ondas tranquilas del cerebro es cuando mejor tú vas a poder producir ideas. Si tú estás aturdido, no es el momento de tomar decisiones. Yo digo que nosotros los venezolanos cargamos la cabeza como con mucho ruido mental, o sea, son muchas las preocupaciones que tenemos. Entonces hay que hacer cosas que nos den tranquilidad. Que no logro poner la mente en blanco cuando estoy haciendo meditación, eso es muy difícil y necesitas mucho entrenamiento, pero al menos si bajas el ruido y en vez de pensar en 4 cosas vas a pensar en 2 y en esa calma va a salir la idea. Fíjate que muchas veces uno dice, lo voy a consultar con la almohada. ¿Sí? Sí, es un Consultar, dicho muy típico. consultar con la almohada quiere decir, mira, yo lo voy a reposar, yo en estos estados alterados no puedo tomar Y decisiones. entras como en un estado de paz que tu cuerpo necesita, pero también tu mente. Exacto, entonces es bajar el ruido mental para que puedan salir las mejores ideas. Sí. Bueno, ya para finalizar, doctora, más que mensaje, es decirle a Venezuela que seguimos luchando, usted está aquí, yo también, mi equipo de trabajo también. Claro. Seguimos por esta Venezuela que va a ser posible, pues, a futuro Sí, y en el presente. creo que hemos magnificado la tragedia por esta visión a veces oscura que tenemos.
se ha ido mucha gente, los que se han ido andan buscando otros espacios, están ayudando a gente que está acá, eso nos está haciendo fuertes, algunos regresarán. En el caso de los más jóvenes, vivir solos algún tiempo es importante porque eso te da independencia, te va a hacer volar, te va a hacer comparar, vas a aprender cosas y luego las vas a traer. Y los que aquí nos hemos quedado, que somos muchos, Sí. millones, Sí. hay también muchos ejemplos de resistencia, de reinvención, de creatividad, de sumar, de esfuerzos, de emprendimiento. Y sí, ¿por qué no? De 2 y 3 trabajos, pero para eso estamos preparados y para mucho más. Es necesario en hiperinflación, que nos ha tocado, pues a los economistas les tocará su parte, los psicólogos Sí. estamos haciendo la nuestra, Sí. pero en hiperinflación todos tenemos que trabajar más para sacar de Venezuela de este momento, Claro. tenemos que trabajar más y con más creatividad. Gracias, doctora. Un placer haberla Siempre a la tenido con orden. nosotros en Alba Cecilia en directo, y los periodistas también estamos haciendo lo nuestro. Y es por eso que todos los miércoles los espero aquí en este espacio a través de BPI TV. Un beso grande, feliz año nuevo para todos, prosperidad, tengan confianza, fe en Dios y en ustedes mismos, que vamos a salir de la crisis y que vamos a volver a construir esa Venezuela que todos queremos. Un beso grande para todos.